organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída en la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el Antiguo Testamento, del libro Segunda de Crónica, del capítulo 31 en adelante. Así dice la palabra: cuando terminó la fiesta, todos los israelitas que estaban allí recorrieron las ciudades de Judá para derribar las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá. También derribaron los completos, los altares y los santuarios paganos que habían en los territorios de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Después de eso, todos ellos regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Reorganización del culto. Ezequías le asignó turno a los sacerdotes y levitas para que cada uno sirvieran según su oficio y así ofrecieran los holocaustos y los sacrificios de comunión, oficiara en el culto, cantara las alabanzas al Señor o sirviera en la puerta del templo del Señor. El rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos matutino y vespertino y para los holocaustos de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó que los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas las partes que le correspondía para que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Tan pronto como se dio la orden de los israelitas, entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. De igual manera, los habitantes de Israel y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios, y todos los colocaron en montones. Comenzaron a formar los montones en el mes tercero y terminaron en el séptimo, cuando Ezequías y sus oficiales fueron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer su ofrenda al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. En esos montones está lo que ha sobrado. Ezequías ordenó entonces que prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y así lo hicieron. Y todos llevaron fielmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados. El encargado de administrar todo esto era el levita Conanía, y su hermano Simi le ayudaba. El rey Ezequías y Azarías, que administraban el templo de Dios, nombraron como inspectores de Jehiel a Asacía, Nahá, Asael,
Jerimot, Losabat, Eliel, Ismaquía, Mahat y Benaías, y los pusieron bajo las órdenes de Conanía y su hermano Simi. El levita Coré, hijo de Imnat, guardián de la puerta oriental, estaba encargado de la ofrenda voluntaria que se hacían al Señor y de distribuir las ofrendas del Señor y los dones consagrados. Bajo sus órdenes estaban Edén, Minjamín, Jesuá, Semaía, Amaría y Secanía. Estos se hallaban en las ciudades de los sacerdotes y, según su turno, distribuían fielmente las ofrendas entre sus compañeros grandes y pequeños. Se distribuían entre los varones de 3 años para arriba que estuvieran inscritos en el registro genealógico y que prestaran diariamente su servicio en el templo del Señor según su respectivo turno y oficio. A los sacerdotes se les registraba de acuerdo con sus familias patriarcales, y a los levitas mayores de 20 años de acuerdo con su oficio y turno. En el registro se incluían los niños pequeños, las mujeres, los hijos y las hijas, es decir, todo el grupo, ya que se mantenía fielmente consagrado. Además, en todas las ciudades había personas encargadas de repartir las porciones entre los sacerdotes descendientes de Aarón y entre los levitas que estaban inscritos en el registro y que vivían en las aldeas de sus ciudades. Eso mismo hizo Ezequías en toda Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandato de buscar a Dios, y tuvo éxito. Capítulo 32, segunda de Crónica. Sennacherib invade Judá. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió la ciudad fortificada, dispuesto a conquistarla. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y le propuso cegar los manantiales que habían fuera de la ciudad, y ellos se lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó todas las murallas que habían sido derribadas y levantó torres sobre ellas. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas de escudo. Luego puso jefes militares al frente del ejército y luego de reunirlo en la plaza frente a la puerta de la ciudad, lo arengó con estas palabras: cobren ánimos y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden.
ante el rey de Asiria y sus numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír la palabra de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Senaquerí, que en ese momento se hallaba en Laquis con todo su ejército, envió a sus oficiales para que le dieran a Ezequías, rey de Judá, y a todo lo de Judá, que le dijeran que estaban en Jerusalén. Así dice Senaquerí, rey de Asiria, en que basan sus confianzas para permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada. ¿No se dan cuenta de que Ezequías lo va a hacer morir de hambre y de sed? Él lo está engañando cuando le dice que el Señor su Dios lo librará de mis manos. ¿No fue acaso Ezequías mismo quien eliminó los santuarios y los altares paganos y luego ordenó a Judá y a Jerusalén adorar a un solo altar y solo en él quemar incienso? ¿Es que no se han dado cuenta de que yo y mi antepasado le hemos hecho a todas las naciones de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librarlas de mis manos? Pues así como ninguno de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo pudo librarlas de mis manos, tampoco este Dios de ustedes podrá librarlos de mí. No se dejen engañar ni seducir por Ezequías. No le crean. Si ningún Dios de estas naciones y reino pudo librarlo de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos el Dios de ustedes podrá librarlo a ustedes de mis manos. Los oficiales de Senaquerí siguieron hablando contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías. Además, Senaquerí escribió una carta en la que insultaba al Señor, Dios de Israel, y en estos términos: así como los dioses de otras naciones no han podido librarla de mis manos, tampoco ese Dios de Ezequías podrá librar de mis manos a su pueblo. Los oficiales de Senaquerí le gritaban en voz en cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla. Lo hacían en lengua hebrea, pero para infundirle miedo y así poder conquistar la ciudad. Y se referían al Dios de Jerusalén como si fuera igual a los dioses de las otras naciones de la tierra, fabricado por manos humanas. Por ese motivo, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. Entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria, y éste tuvo que volver avergonzado a su país. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron.
Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano del rey Sennacherib de Asiria y de todos los enemigos, y le dio paz en toda su frontera. Entonces muchos fueron a Jerusalén con ofrenda para el Señor, regalo para Ezequías, rey de Judá. De este modo aumentó el prestigio de Ezequías entre todas las naciones. Enfermedad y curación de Ezequías. Capítulo 33. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en una ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedra preciosa, perfume, escudo y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósito para almacenar trigo, vino y aceite, establo para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gihón y la desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. En fin, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que habían tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, incluyendo sus hazañas, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ezequías murió y fue sepultado con su antepasado en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó la repugnante ceremonia de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altar en honor a los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros de los cielos y lo adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos
atrios del templo del Señor construyó altares en honor a los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación y consultó a nigromante y a espiritista. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que le he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que le di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se manejaron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia junto con garfio y cadena de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de su antepasado, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó su súplica y le permitió regresar a Jerusalén y volvió a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gihón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además, colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y ídolos, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificio de comunión y de acción de gracia, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificio en los santuarios paganos, aunque se lo ofrecía solo al Señor de su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, incluso su oración a Dios y las palabras de los profetas que le hablaban en nombre del Señor Dios de Israel, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, como también todos sus pecados y rebeldía, los sitios donde erigió los santuarios paganos y colocó las imágenes de la diosa Aserá y de otros ídolos, lo cual hizo antes de su humillación. Todo esto está escrito en las crónicas de Gosais. Manasés murió
y fue sepultado en su palacio, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificio a todos los ídolos que habían hecho sus padres y lo adoró. Pero, a diferencia de su padre Manasés, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó su pecado. Los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. A su vez, la gente mató a todos los que habían conspirado contra él, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 30 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de sus antepasados David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12 comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de las diosas Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despreciadas las imágenes para el culto de Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron destruidos, reducido a polvo, el cual fue esparcido sobre la tumba de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, Neftalí y en sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá, y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maaseía, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacá, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo del Señor y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo, y estos se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También le dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de canteras y madera para la viga de los edificios que los reyes de Judá habían dejado
deteriorar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Lo que estaban al frente de ellos eran los levitas Yahat y Abdías, descendientes de Merari, y Zacarías y Mesulán, descendientes de Coat. Los levitas, que eran hábiles en tocar instrumentos de música, eran los jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas había cronistas, oficiales y porteros. Hermanos, los mandatos del Señor. El libro de Crónicas históricamente nos ayuda a entender, primera y segunda, la historia política y espiritualmente religiosa ligada a un pueblo que fue señalado por una promesa que se le hizo a un hombre de fe inquebrantable que se le llamó el padre de la fe, Abraham. Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser tan grande como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y prometió que le iba a dar una tierra que emana leche y miel, y todo iba a ser un progreso. Todo pueblo necesita una ley. Dios Padre usó en el camino de ese proceso a profetas como Moisés para ayudar al pueblo a entender humanamente que para poderse cumplir ese plan y ese propósito necesitaban cumplir esas leyes, hacerlas. Pero hoy, comparando, para poder decir que ayer, hoy, siempre Dios habla a través de su palabra. Jesús vino a nosotros hoy y ahora, y Él nos dijo que para poder tener una relación con el Padre necesitamos ir a Él para cambiar el hombre viejo por el hombre nuevo, porque este hombre viejo que hay en nosotros, este ser humano de mala costumbre, de incumplimiento de reglas, de normas, de principios, para estar ante el Padre y recibir sus dones, necesitamos purificarnos. La forma de purificarnos es a través de Cristo. Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre Omnipotente. Entonces el pueblo no obedeció a Moisés y siguieron haciendo tantas cosas feas. Como gobernante, Dios les dijo que iban a pasar por tierra y naciones que ya estaban pobladas, que eran de gente que adoraban ídolos, que no le conocían a Él como Dios único, y que ellos no debían mezclarse con ese tipo de personas, pero ellos desobedecieron. Y como vemos en la historia que Adán desobedeció a Dios cuando le dijo: no coma de ese árbol, de todo puedes comer, menos de este ni de este. Pero él no obedeció y él incumplió. Y cada vez que incumplimos una ley, pues el castigo no viene de Dios, sino de nosotros, de la ley. La ley es que nos da el lastigazo, y de manera que Abraham le faltó a la palabra de Dios, no la respetó, no respetó a Dios, no lo consideró que Él era su creador, y le faltó el respeto haciendo lo que a Él le pareció hacer. Entonces el pueblo que sale de una esclavitud de Egipto tampoco obedece las leyes que Dios le da a ese padre, le da a ese pueblo para que ellos no sufran, porque si van a obedecerlo, no van a sufrir. De manera que aquí Crónica nos recuerda que la desobediencia de estos reyes y de esta gente de este tiempo, de ayer, hoy y de siempre, la desobediencia mía
me trae un castigo. Cuando yo no respeto a Dios y adoro a un ídolo, cuando mi vida la pongo en mis manos y pienso y hago lo que yo quiero, entonces me estoy olvidando de que yo no me creé y quien me creó es un Dios que cuando decidió crearme, Él creó todo cuanto a mí y sabe cuándo y cómo voy a estar aquí en esta tierra y cuándo me voy a partir hacia la eternidad. Entonces, como yo no soy dueña de mi propio mundo, pero yo me creo que yo me lo puedo todo, entonces los castigos vienen y luego digo, Dios es malo, Él me castigó. Pero no me estoy dando cuenta que la desobediencia trae un castigo a uno mismo y que Dios no castiga porque Él es un Padre bueno. Él educa, Él edifica, Él hace que sus hijos sean obedientes para que sean felices y tengan todo lo que Él creó para ellos. Entonces la desobediencia viene desde Adán y así viene todo un proceso. Se ve más en el libro de Crónicas porque fue escrito, fue traducido y se registró, pero eso fue ayer. Hoy lo vemos cuando cruzamos una luz que no nos corresponde, cuando no cedemos el paso, cuando afectamos a nuestro prójimo, violamos reglas que están establecidas por Dios, que nos dicen no haga esto, no haga aquello, no debe hacerlo. Pero no es para castigarnos, prohibirnos, sino es para ayudarnos a tener un mundo mejor, a poder entender por qué y cómo. Entonces, la desobediencia hoy en día es no seguir a Jesús, pero no solo no seguirlo, sino no practicar y hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros con Jesús, con la cruz, con el dolor y el calvario a cuesta, porque nos enseñó Jesucristo que la vida de este tiempo presente es con una cruz a cuesta. Es como llevar allí al calvario. Es apartarnos a orar y a llorar de noche los sufrimientos del día a día, de nuestros problemas principales, familiares, personales y conflictos sociales y nacionales. Necesitamos orar en el Getsemaní y necesitamos clamar al Padre para que Él nos ayude con el peso de nuestra cruz. Como dijo Jesucristo, que el que va a Él conoce al Padre, Él lo lleva al Padre. Pero primero hay que morir. Para morir al hombre viejo y nacer al hombre espiritual nuevo es el proceso de la obediencia.